Bueno, bienvenidos en esta mañana a nuestro devocional. Qué bendición poder estar nuevamente en la presencia de nuestro Dios, como siempre, contentos, felices, agradecidos con el Señor por este nuevo día que nos regala. Y vamos a aprovechar las bendiciones que Dios tiene para cada uno de nosotros. Así que le doy la bienvenida a quienes se están uniendo a esta transmisión, a este devocional. Si esta es la primera vez que usted nos acompaña, quiero decirle que estamos todos los días de lunes a sábado a través de este canal de YouTube que lleva como título Siempre Pentecostal y estamos aquí para compartir el mensaje de la palabra de nuestro Dios. Así que entremos en la reflexión en esta mañana de la palabra. Hoy vamos a continuar con la serie. Recuerde que estamos estudiando una serie muy hermosa que es Viviendo una vida transformada por el poder de Dios. Hemos tenido ya diferentes temas acerca de cómo la gracia de Dios, ella nos salva, la gracia de Dios nos lleva a perdonar a otros. Bueno, hemos estado viendo, como digo, diferentes temas. En esta mañana vamos a tener el tema la gracia que nos capacita para servir a Dios. Así que sí, esta mañana vamos a estudiar esto, vamos a tener allí una breve reflexión de la palabra sobre la gracia que nos capacita para servir. Así que en esta mañana disponga su vida, disponga su corazón para meditar en la palabra de nuestro Dios. Y quiero iniciar haciendo una pregunta, y es si en alguna ocasión te has sentido tal vez incapaz de poder servir a Dios. Te han llamado tal vez a algún cargo, te han incluso tal vez ofrecido la oportunidad de servirle a Dios, pero piensas que no tienes lo necesario. Tal vez dices, hermano, yo no tengo preparación. A veces yo leo mensajes de personas que dicen, hermano Jairo, yo lastimosamente no tuve educación. Algunos dicen, aprendí a leer, aprendí a leer, aprendí lo básico, pero pues no hay unos estudios avanzados. Y tal vez algunos incluso hasta pudieran llegar a decir, si yo me hubiera empezado a capacitar tal vez desde joven, creo que estaría con las habilidades como más, digamos así, más suelto para uno poder servirle a Dios. Pero sabe que quiero decirte en esta mañana y es que la palabra de Dios, ella nos enseña de que la gracia de Dios, ella nos capacita para que nosotros podamos servirle al Señor. El apóstol Pablo, él lo tenía bien claro cuando él expresó allá en la carta a los Corintios, les dijo, pero por la gracia de Dios soy lo que soy. Ahí me llama la atención esas palabras. Vamos a estar meditando sobre ellas porque él reconoce que lo que él es, lo es por la bondad de Dios. Dice, por la gracia de Dios soy lo que soy. Así que no se trata, escúchame bien, no se trata de lo que el ser humano tiene, sino de lo que Dios puede hacer con el hombre. Es lo que Dios es capaz de hacer con cada uno de nosotros. Así que preguntémonos en esta mañana y es el por qué nos sentimos que somos insuficientes para servir a Dios. Es común en la vida cristiana que se lleguen estos momentos donde experimentamos un sentido de insuficiencia cuando somos llamados a servir a Dios. Tal vez porque nos comparamos con otros, tal vez porque nos enfocamos en nuestras propias limitaciones o incluso llegamos a dudar de nuestras capacidades. Están allí, pero parece que no depositamos la confianza suficiente y a veces evitamos oportunidades de servir
se nos da la oportunidad de servir, pero salimos corriendo porque sentimos que no estamos preparados. O incluso alguien pudiera decir, hermano, es que yo no soy digno. Entonces carecemos de la dignidad para poder servir, es lo que la persona puede pensar. Pero es que a mí me llama la atención porque el apóstol Pablo, él lo tenía muy claro. Uno de los siervos más fieles al Señor que vemos allí en la palabra, él compartía un mensaje muy diferente de lo que nosotros muchas veces pudiéramos llegar a pensar. Y es que no es, dice él, por nuestras habilidades o por nuestros méritos que podemos servir. Eso es lo que él trata de sembrar en cada una de sus cartas a través de los mensajes que él le daba a las congregaciones. Así que es por la gracia de Dios, es por la bondad de Dios. Y eso es lo que vemos allí en su primer carta a los Corintios, donde el apóstol Pablo les dice a ellos, le dice, porque por la gracia de Dios soy lo que soy. Y dice, y su gracia, escúcheme bien, y su gracia para conmigo no ha sido en vano. Dice, antes he trabajado más que todos ellos, dice, aunque no yo, sino la gracia de Dios conmigo. Entonces, ese texto lo vemos allí en Primera de Corintios, el capítulo número 15, el verso 10. Y es allí donde vamos a, decía, a centrar nuestra reflexión. Así que con estas palabras, el apóstol Pablo nos está invitando a que cambiemos nuestra perspectiva. Así que la gracia de Dios, ella no solamente nos da salvación, sino que la gracia de Dios, ella nos capacita para que nosotros podamos servir a Dios. No somos llamados, escúcheme esto, no somos llamados por nuestra perfección. Que es que somos los mejores, es que somos perfectos, es que no nos equivocamos. No, no somos llamados por nuestra perfección ni por nuestras habilidades, sino por su gracia transformadora. O sea, su gracia que es capaz de tomar nuestra vida y transformarla. Así que en el primer punto de esta reflexión, quiero invitarle a que reconozcamos, es importante reconocer nuestra debilidad para que su gracia, para que la gracia de Dios se perfeccione en nosotros. Ese pudiéramos decir que es el primer paso, o sea, para nosotros ser capacitados por la gracia de Dios, lo primero que debemos de hacer es precisamente reconocer, escúcheme bien, reconocer nuestra debilidad. Claro, vivimos en un mundo donde se valora la autosuficiencia. Incluso hoy en día hay personas que quieren, el hombre no quiere depender o sí, estar ligado a una mujer, ni una mujer al varón. Ese concepto de matrimonio, muchos ya están renunciando a él porque la persona dice es que yo soy suficiente en mí mismo, conmigo mismo, entonces no necesito de la ayuda o de la participación de nadie en mi vida. Pero sabe que el Evangelio nos enseña que la verdadera fortaleza se encuentra es en la dependencia de Dios. O sea, y se pudiera pensar diferente, pero realmente no. La palabra de Dios nos enseña es esto, que nosotros debemos de depender y creo y la grandeza del creyente está cuando el creyente aprende a depender de Dios. Y el apóstol Pablo, vemos que él aprendió esta lección de manera profunda en su vida, cuando él incluso le pidió al Señor que le quitara una, déjeme decir así, una espina que tenía en la carne o un aguijón, él lo dice así, el aguijón en la carne. Y la respuesta de Dios fue clara. ¿Qué le dijo Dios? Le dijo, Pablo, bástate de mi gracia. Le dijo, porque mi poder se perfecciona en la debilidad. Así que el apóstol Pablo, él comprendió que su debilidad no era un obstáculo
para servir a Dios. A pesar de su debilidad, eso no le afectaba. Más bien, esa debilidad era el escenario perfecto para que la gracia de Dios se manifestara en su vida con toda su fuerza. Así que cuando nosotros somos conscientes de nuestras limitaciones, de nuestras carencias, entonces somos más propensos a entrar a depender de Dios, a buscar la ayuda de Dios y a confiar en su gracia. Es entonces cuando, pues, de alguna manera nos liberamos como de esa presión de tener tal vez que ser perfectos, y es entonces donde vemos que nuestra debilidad, pues ella no nos descalifica para servirle a Dios. Más bien, como decía, es la plataforma en la que Dios muestra todo su poder. Alabanzas al Señor Jesús. Imagina a través de una ilustración, imagina un jardinero que él está intentando regar su campo en medio de una sequía, pero él, a pesar de su esfuerzo, ve que las plantas no crecen porque el agua no es suficiente, no hay agua suficiente. Sin embargo, cuando finalmente él conecta su sistema de riego a una fuente de agua inagotable, entonces él puede ver cómo su jardín florece como nunca antes. Así es la gracia de Dios. Cuando nos damos cuenta de que nuestros propios recursos son limitados, entonces nos conectamos a esa fuente inagotable de su poder, y es entonces donde vemos que nuestras vidas y nuestro servicio pueden florecer de maneras como nunca tal vez lo habíamos imaginado. ¿Por qué? Porque estamos conectados, como decía, a una fuente inagotable de poder, que es el poder de Dios. Como segundo punto, que también es importante reconocer que la gracia de Dios, ella nos transforma, pero ella también nos capacita para que nosotros le podamos servir a Dios. La gracia de Dios no es solo un favor inmerecido que nos concede perdón de nuestros pecados, sino que también es un poder activo que nos transforma y que nos capacita para poder servir a Dios. El apóstol Pablo lo expresó allí en ese verso que leíamos cuando dijo, por la gracia de Dios soy lo que soy. Esto significa que todo lo que logró, escúcheme bien, todo lo que logró en su ministerio, sus viajes misioneros, sus cartas, su predicación, bueno, todo lo que él realizó fue fruto de qué? De la gracia de Dios trabajando en su vida. O sea, él no está mirándose a sí mismo, reconociendo que fue su educación o que fue su inteligencia o que fueron sus propios esfuerzos lo que lo hizo ser una persona efectiva, sino que fue la obra de Dios en él. Entonces, esta es una verdad que nosotros también hoy debemos abrazar. Así que la gracia de Dios no solo nos llama a servir, sino que la gracia de Dios también nos capacita para poder hacerlo. Nos da los dones espirituales necesarios, nos fortalece también la gracia de Dios, ella nos da fuerza en los momentos de debilidad y nos equipa para que nosotros podamos cumplir con el propósito que Dios tiene para nuestras vidas. Incluso cuando sentimos nosotros que, bueno, que no tenemos lo suficiente, la gracia de Dios, escúchame esto esta mañana, la gracia de Dios es más que suficiente.
Piensa tal vez en un alfarero que trabaja en una pieza de barro. A simple vista, ese barro parece no tener ningún valor, pero sabe que en las manos del alfarero ese barro se transforma en una obra de arte. Qué maravilloso. Y es así como actúa la gracia de Dios en nuestras vidas. Ella nos toma en nuestra debilidad y nos transforma. La gracia de Dios nos transforma en siervos útiles. Sí, Señor, en siervos útiles para su gloria. Como tercer punto, debemos de saber que la gracia, ella no se recibe en vano, sino que la gracia, ella produce fruto en nuestra vida. El apóstol Pablo añade esto allí en 1 Corintios 15:10 cuando dice, y su gracia, dice, no ha sido en vano para conmigo. ¿Esto qué implica? Pues que la gracia de Dios no solo es algo que recibimos de manera pasiva, sino que ella debe de producir en nosotros, escúchame eso porque esto es fundamental, la gracia debe de producir en nosotros un efecto visible. Así que no se trata solo de ser perdonados y de ser restaurados, sino que ahora la gracia de Dios viene y nos impulsa a trabajar diligentemente en la obra del Señor. Así que la gracia de Dios que nos salva, también es la gracia de Dios que nos capacita. El apóstol Pablo reconoció que, dice él, que aunque había trabajado más que otros, y ahí me llama la atención ello, dice, yo he trabajado más que otros, pero él dice que no era él quien lo hacía, sino que era la gracia de Dios trabajando en su vida. Así que la gracia de Dios no nos convierte en espectadores pasivos de la obra de Dios, no nos deja allí simplemente, sino que ella nos transforma en colaboradores activos en su reino. Si bien es cierto que el servicio cristiano, pues puede que sea muy arduo, también la gracia de Dios, ella nos da las fuerzas necesarias para que nosotros podamos continuar, incluso en medio de las dificultades o los desafíos que puedan llegar a nuestra vida. Imagina a un marinero que por más de que él navegue con destreza y que él tal vez ajuste sus velas, él depende, escúcheme bien, él depende del viento para poder avanzar. Él puede prepararse y puede maniobrar con habilidad, pero sin el viento, su barco no se moverá. Qué bueno que nosotros podamos entender que así es el servicio cristiano. Trabajamos con dedicación, pero es la gracia de Dios el viento que realmente nos mueve, nos impulsa hacia adelante y nos capacita para poder cumplir con nuestra misión. Como cuarto punto y no menos importante, debemos de servir desde la dependencia de la gracia de Dios. Escúcheme bien, servir desde la dependencia de la gracia de Dios. Uno de los mayores peligros que se dan en la vida cristiana es la tentación de confiar en nuestras propias fuerzas, en nuestras propias capacidades. Podemos llegar a caer en el error de pensar que una vez que, bueno, hemos recibido la gracia de Dios, entonces el resto depende de nosotros. Y esto sabe que es complicado porque hay creyentes que se arrepintieron, que se bautizaron en el nombre de Jesús para el perdón de sus pecados, pero se han quedado allí. Incluso algunos pretenden servir sin recibir el bautismo del Espíritu Santo,
porque pareciera ser como que no necesitan. Como decía, de ahora en adelante ya recibió la gracia de Dios, ya recibió la salvación de Dios, ahora el resto depende de nosotros, pero así no es. Seguimos dependiendo de Dios. Por eso el apóstol Pablo, él enseña que todo nuestro servicio, escúcheme bien esto, todo nuestro servicio debe estar fundamentado en la dependencia constante de la gracia de Dios. Él no solo empezó su ministerio por la gracia de Dios, sino que continuó dependiendo de esa gracia día a día. Así que el éxito en el servicio cristiano no se mide por nuestras habilidades o por cuán preparados estamos, sino más bien por cuánto estamos dependiendo de la gracia de Dios. Cuanto más confiamos nosotros en su gracia, déjame decirte que más veremos el poder de Dios obrando a través de nosotros. Y como decía, esto nos da una libertad, nos libera de la ansiedad y de la presión tal vez de ser perfectos o de hacer las cosas por nosotros mismos. Entramos a entender que dependemos es de Dios, de su poder. Imagina tal vez a un alpinista que está tratando de escalar una montaña empinada, pero lo está haciendo solo con sus manos. Y es así como a cada paso él se agota más, resbalando en su esfuerzo. Sin embargo, de repente, mientras va subiendo, ve o descubre que hay una cuerda firme que ya fue colocada y que fue puesta allí para ayudar a cualquiera que desee usarla. Al aferrarse obviamente a la cuerda, él se da cuenta que lo que antes parecía imposible, ahora se convierte en un desafío alcanzable. Así es la gracia de Dios. Ella no está solamente para observar nuestro esfuerzo, a ver cuánto nos esforzamos nosotros. Ella está allí mirándonos simplemente, sino que está para brindarnos la fuerza y el apoyo que necesitamos para poder alcanzar lo que por nosotros mismos estamos seguros que no podríamos lograr. Así que la gracia de Dios, ella nos equipa para nosotros poder servir a Dios en cualquier área, a donde Dios te llame, a donde Dios te ponga allí en la iglesia. Dios tiene un propósito único para con cada uno de nosotros, pero déjame decirte que su gracia nos equipa específicamente con lo que necesitamos para cumplir con el llamado de Dios. No importa cuál sea el área en la que Dios te ha llamado a servir, ya sea en la enseñanza, tal vez te han llamado a enseñar, en la consejería, en el evangelismo o bueno, cualquier otra área de la vida cristiana. Su gracia te dará las herramientas necesarias. A veces nos sentimos incapaces. ¿Y quién no se ha sentido así? Aunque vemos nuestras limitaciones, nos olvidamos de que Dios nos ha llamado y que ya Él tiene algo preparado para nosotros. Él da la preparación a los que Él llama. Quiero que imagines tal vez a un chef que está a punto de preparar una cena para un gran evento al que lo han contratado. Y aunque él puede llegar a sentirse nervioso, claro está, por el tamaño de ese desafío, pero él sabe
que él cuenta con los ingredientes y con las recetas adecuadas. Y a medida que él empieza a cocinar, se da cuenta de que su experiencia y habilidades combinadas con los recursos a su disposición le van a permitir o le permiten hacer un excelente trabajo. De manera similar, hermano, hermana, la gracia de Dios, ella nos proporciona los recursos, las capacidades, las habilidades necesarias para cumplir con las tareas que Dios nos ha encomendado, transformando esa incertidumbre nuestra, convirtiéndola más bien en confianza, en seguridad. Así que en esta mañana, luego de esta reflexión, yo quiero hacerte un llamado. La gracia de Dios, ella ya fue dada. Ya Dios nos entregó su gracia. Pero como decía, no es solo para que seamos salvos, sino para que le podamos servir a Dios con poder y propósito. No permitas, escúchame bien, no permitas que el temor o tal vez la duda o tal vez el sentido de insuficiencia te detengan para que no cumplas el propósito de Dios. Recuerda en esta mañana que es la gracia de Dios la que te capacita para cada buena obra, tal como el apóstol Pablo pudo decir, porque por la gracia de Dios soy lo que soy y su gracia no ha sido en vano conmigo. La gracia de Dios no será en vano tampoco en tu vida. Así que en esta mañana yo te invito. ¿Por qué no orar? ¿Por qué no decirle al Señor, Señor, gracias por tu gracia que me capacita para servir? No confío, tal vez dile a Dios, Señor, yo no confío en mis propias fuerzas, sino que mi confianza está puesta en tu poder. Ayúdame a vivir en dependencia de tu gracia. Dile al Señor y a poder servirte con la fuerza que solamente tú me puedes dar. Dile al Señor esta mañana, dile, Señor, que mi vida sea un testimonio del poder tuyo, de tu gracia en acción. Así que te invito a que le sirvas a Dios, a que le sirvas con pasión, a que le sirvas con poder, a que no dudes del llamado que Dios te ha hecho, sino que le puedas servir siendo impulsado por el poder del Espíritu Santo de Dios en tu vida. Y bueno, de esta manera llegamos al final de nuestro devocional en esta mañana. Qué bendición, qué maravillosa la palabra de Dios. Yo le invito, si esta reflexión ha sido de bendición para tu vida, qué bueno que tú la puedas compartir con otros. Qué bueno que puedas invitar a otros también a que puedan escuchar estas reflexiones, estos devocionales. Recuerda que estamos de lunes a sábado, 5 de la mañana, 5 en punto, arrancamos allí nuestra reflexión, nuestro devocional, y es una bendición poder meditar en la palabra de Dios. Para mí ha sido un gran privilegio el acompañarles en el día de hoy. Quiero invitarles, si todavía no se ha suscrito a este canal, ese es el momento. Allí, rapidito, ve y dale allí al botoncito allí de suscribirse para que puedas recibir las notificaciones. Cada que arrancamos el devocional, te pueda llegar un mensaje allí a tu dispositivo y puedas conectarte con nosotros. Ahora,
en unos cuantos minutos estaremos dando inicio a nuestro segundo devocional a través de el canal de YouTube Somos Pentecostales y también a través del canal, bueno, las páginas de Facebook, allí Somos Pentecostales, Siempre Pentecostal y otras páginas también por donde hacemos la transmisión del devocional de Gloria en Gloria, que él va de 6 a 8 de la mañana, hora Colombia. Así que a todos, muchas bendiciones en el nombre del Señor Jesús y les amo en el amor de Cristo. Que Dios te bendiga.